ministerio de enseñanza por medio de su iglesia, Vino Nuevo de la Palabra Revelada, les presenta el mensaje del Evangelio de la Gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el tesoro predestinado desde antes de la fundación del mundo para todos los hombres. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora con ustedes, el pastor y maestro Roberto Ramírez. Bienvenidos. Bueno, buen día, bendecido. Más bien, buen día, buena tarde, buena noche en el momento en que tú estés, tomes el tiempo para ver nuestra enseñanza. Le doy gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente a través de la internet en la plataforma YouTube. Y quiero pues compartir la enseñanza que veníamos hablando desde el domingo anterior. Ha sido un tema muy interesante y yo creo que sigue siendo un tema interesante hablar del tiempo. Porque algunos se preguntan, pero pastor, ¿qué tiene que ver Dios con el tiempo? Demasiado, bastante. De hecho, Dios fue el que hizo el orden de los tiempos. Dios fue el que estableció el orden de los tiempos. Entonces, sí se necesita, bendecido, que nosotros en la tierra, porque recuerda que el plan de Dios para ti y para nosotros todos es que estemos disfrutando del bien de la tierra. Estemos aprovechando bien el tiempo, porque para poder disfrutar se requiere tiempo, ¿verdad? Y la Biblia dice, y lo vamos a ver más adelante, que todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora de lo que se quiere. Entonces, no hay mejor resultado o producto o compensación o recompensa o galardón de tú recibir el conocimiento de la palabra por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tú tengas el orden. Orden tiene que ver con disciplina, tiene que ver con buenos hábitos, tiene que ver con diligencia, tiene que ver con solicitud. Bueno, como decía el apóstol Pablo decía, qué bueno nosotros presentarnos a la vida, a Dios, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que divide, que traza, que se orienta bien. Oye, la palabra de verdad. Entonces, para eso se necesita tiempo y tiempo de calidad. También, bendecido, tiene que ver mucho con ahora hablando de tiempo o hablando de intimidad. Bendecido, tú necesitas hablar con tu jefe. Tú necesitas conversar con tu jefe. Tú necesitas hablar con tu jefe supremo. Tú necesitas, o más bien, tú requieres esa respuesta de parte de Dios. Por allá me podrán decir, pastor, pero tú enseñas ¿qué le voy a decir a Dios si Dios sabe las cosas que están por venir y Él sabe lo que yo quiero? Pero eso lo sabe Dios. Pero a tu mente se le olvida. Claro, porque es que Dios lo sabe y Dios lo sabe todo. Por eso Dios estableció su reino por medio de la gracia de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo sabe. Por eso Jesús enseñó en vida, ustedes piden y piden mal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya si Dios lo dio todo y Dios te coloca en el reino de los cielos y Jesús desde allá, bendecido, está enseñando, oigan muchachos, gente, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y era necesario que Él se fuera para poder establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Oí en estos días, ¿verdad?, a una persona muy conocida que sale incluso en la televisión, diciendo que, bendecido, mira lo que a veces se desconoce. Pero me llamó la atención, bendecido, que una persona tan seria y de buena reputación
esté hablando y divulgando, y mira cómo cambia el concepto de cómo el conocimiento o la luz saca todo, ¿ok? La luz saca todo. Luz es conocimiento y luz es sabiduría. Entonces, mira que decía sacerdote muy famoso, muy conocido y de buena reputación y de muy buen ejemplo, y sobre todo también de muy buena enseñanza, decía que en estos días celebraban el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, y decía, cosa que en mi tiempo no se oía así, bueno, hace unos añitos, tampoco, ¿verdad? Mira, con la presencia y la llegada del Espíritu Santo a la tierra o a los hombres, era el nacimiento de la iglesia. Totalmente de acuerdo, es así, es así. ¿Esto por qué lo digo bendecido? Porque es que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es su Santo Espíritu, que es el Espíritu de sabiduría, y dicho sea de paso, declaro espíritu de sabiduría, declaro espíritu de entendimiento y de revelación en el conocimiento de la palabra. Porque el tiempo es muy importante, el tiempo, mira, y por ahí dicen que el tiempo es el que da la razón. El tiempo es el que da la razón. A veces las personas cogen lucha y empiezan a pelear con uno y lo otro, y hay conflictos, y entonces yo he oído personas que dicen, el tiempo dirá y establecerá la razón. ¿Verdad? Voy a retomar donde quedamos la semana pasada, porque fue de bastante interés, y voy a recordar lo que expresaba, lo que decía Moisés en el Salmo número 90, en el versículo 12, cuando él decía, enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos sabiduría a nuestra mente. De que esa es la vida de Dios en el hombre, bendecido. Algo que me llamó la atención y que quiero también pues recordar en esta mañana es que hay que saber y reconocer que el tiempo, los tiempos, el tiempo, los días, los meses, los años, pues son limitados. Y por eso, bendecido, hay una instrucción de parte de Dios y que hace el apóstol Pablo a la iglesia, aprovechando bien el tiempo, usando bien la palabra de verdad. Bendecido, el tiempo hay que valorarlo. El tiempo hay que considerarlo. Por alguna razón existe una frase que va encadenado a las acciones. Pues de nada sirve perder el tiempo o gastar el tiempo echando energías o gastando energías donde no va a haber ningún resultado. Entonces se necesita, y esta es la orientación del día de hoy, como vamos a empezar, valorar el tiempo. O sea, el tiempo, como dicen por ahí, el tiempo es oro, el tiempo es valioso, el tiempo es precioso. Y cuando acá Moisés decía, pues yo quiero aprovechar el tiempo para que tú aprovechar esa sabiduría, aprovechar esa recomendación y esa instrucción que tú me das, Dios mío, para tomar las mejores decisiones. Porque para Moisés no era fácil, y lo explicamos esta semana en el devocional. Para Moisés no era fácil, bendecido. Oye, llevar a un pueblo, enfrentarlo. Mira, enfrentarlo por adelante, pues se enfrentaban a un mar y los venían siguiendo un ejército egipcio. Como dicen por ahí, estaban entre la espada y la pared. Entonces, bendecido, Moisés tenía que recibir una orientación sabia y no tomar una decisión loca, no tomar decisiones a la ligera y mucho menos en caliente, donde la mente está turbada. Pues sí, hay una situación totalmente tremenda, una situación bastante complicada, porque ya Dios le había establecido una palabra a Moisés para proteger al pueblo de Israel y sacarlo de las garras de los egipcios. Pero mira, al final de cuentas, pues Moisés tomó calma
Y le dijo a Dios, al eterno sabio, le dijo al jefe, le dijo, Señor, enséñame a tomar, a que este tiempo, estos minutos que van a pasar, que fueron segundos, Señor, estén llenos de esa sabiduría tuya y no la mía. Porque la mía puede seguir, decía Moisés, yo me imagino acá, puede ser que nos vamos a ahogar en medio del mar. Pero la sabiduría de Dios, oído, cuando Moisés se despoja, mira, y coloca esa confianza en lo que ya Dios le había dicho, bendecido, pues, sorpresa. Oye, se abre el mar rojo en dos, lo divide, separa las aguas Dios para que ellos pasen, oído, caminando en medio del mar. Esa es la confianza que tenemos nosotros, oído. Y yo creo que para Moisés hubo un tiempo de espera en que se abriera el mar. Porque quien abrió el mar fue Dios. Entonces, bendecido, el tiempo o ese límite que te da para que tú esperes la respuesta de Dios y Dios te sorprenda, bendecido, depende única y exclusivamente de tu paciencia, de tu saber esperar, que, oído, como dice allá en Hebreos 10:35, que no pierdas esa confianza en lo que Dios te ha dicho, no la puedes perder. No pierdas pues la confianza en Dios, dice así, que tiene grande galardón, que tiene grande recompensa, porque el que ha de venir a cumplir lo que dijo, vendrá, se manifestará y hará el plan como te lo había dicho. Así es para ti, así es para ti. Bueno, esa es la sabiduría de Dios que tiene que estar en nosotros funcionando. Porque es que, bueno, pastor, alguien me puede decir, yo nací con ella. Pues Cristo es sabiduría y Cristo es poder de Dios. Pero oído, Dios no va a dejar su trono. Dios no va a dejar su trono para decirte, oye, hazlo así. No. Él está haciendo que por medio de la palabra y hoy, ahora, en este tiempo, en esta mañana, pues te está diciendo, es que tú tienes que confiar. La confianza, pues, la tienes que tener tú en lo que yo te dije. Y el tiempo, pues cálmate, que eso va a llegar. Eso va a llegar. Bueno, entonces voy a leer el texto que veníamos hablando, que de hecho salió del devocional de Lo Primero con un Buen Café. Espero que te estés gozando eso de devocional, que está poderoso. Gracias por las personas que nos escriben, que nos dan su respuesta. Eso, pues, de cierta manera nos sigue generando esa motivación para hacerlo de la mejor forma. Y segundo, pues, que darle gracias a Dios por el tiempo que nos da para dedicarnos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y que en ese consejo bíblico, que son 6 a 10 minutos promedio, pues, que es lo que usted ve en la página de YouTube, pues sean alimento. Y de hecho tengan en sí, usted reciba y acepte ese poder y esa capacidad de poder transformar los pensamientos nuestros a la sabiduría que tanto anhelaba Moisés tener. Ok, y que gracias a Dios la tuvo. Entonces, acá dice el texto, el tiempo es un recurso precioso. Eso no hay discusión sobre eso. El tiempo es un recurso precioso y a menudo no parece abundar lo suficiente. Como te decía el domingo pasado, hay gente que no le alcanza las 24 horas. Sin embargo, la verdad es que la forma en que usted invierte sus minutos y horas que le han sido concedidos demuestra qué es lo más importante para usted. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el pensamiento es que yo soy el que está encargado de valorar, de considerar mi tiempo, en organizarlo de tal manera que es lo que priorizo dentro de las actividades o las labores que yo estoy llamado a hacer, o que gracias a Dios pues abrió esa oportunidad, abrió esa puerta
¿verdad? Para yo desempeñarme en lo que tú estás haciendo o en lo que tú estás realizando hasta el día de hoy. Pero oído, tú le das la importancia a tus horas y a tus minutos. De hecho, bendecido, esto tiene que ser de respeto. Y la primera persona que debe colocar el respeto empieza por ti mismo, antes que tú exijas a los demás. ¿Ok? Por ejemplo, considere esto. Acá es el pensamiento. Se deja distraer por esfuerzos innecesarios. Aquí dice el amigo, diversiones que no tienen valor eterno. Bueno, no sé, ahí sí ya tienes que sacar tus propias conclusiones. De hecho, esto me da mi pie para desglosar el tema de lo que voy a hablar en esta mañana. Cuando el Señor le está llamando a cumplir sus propósitos más elevados. O sea, dicho sea de paso, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, y lo vamos a ver ahora que revisemos lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, te vas a dar cuenta que Dios mismo está exigiendo de ti. O sea, Dios mismo lo que demanda, bendecido, es que tú saques tiempo. Número uno, bueno, para Él. Ahora, como te dije la semana pasada, el tiempo de Dios no es que sea para Dios. El tiempo de Dios es para ti. Oye, quien necesita la operación extraña somos nosotros. Quien necesita la intervención divina soy yo. Entonces, quien le conviene sacar tiempo de intimidad, de calidad, de relación, de comunión, oído, y dejar de murmurar, de vacilar, de quejarse, porque eso es entretenerse en cosas innecesarias. No, bendecido, como decía el devocional de estos días, pues todas las situaciones que a uno le pasan son la mejor oportunidad para alabar a Dios y glorificar su santo nombre, y que Dios se manifieste grande a favor tuyo. Ese es el plan de Dios. Entonces dice acá, el tiempo que tiene en verdad es limitado. Así que el Señor lo llama, dice acá el autor, a rendirse a la sabiduría divina. Mira qué bueno. Invirtiendo su tiempo en esfuerzos que son dignos de honra, son dignos de consideración, tales como, bueno, oración. La oración, pues Dios necesita escucharte, como también tu mente necesita recordar cuando tú oras, cuando tú hablas con Dios, cuando tú decretas, bendecido, tu propia mente, tú eres el primero, oído, en que te escuchas. Y ese tiempo, bendecido, que tú colocas para Dios, bendecido, mira, lo que está ahí, lo que tú hablas en ese tiempo de intimidad, bendecido, es lo que Dios va a sacar a la luz. Porque aquello que está en secreto, bendecido, Dios mismo lo hará público. Entonces hay que sacar tiempo. Esos son esfuerzos que son dignos de honra, que son espirituales, como bendecir a otros. Me llama la atención esto, bendecido, porque a veces no somos capaces ni de decir los buenos días al vecino. Pero ahí me dicen, pero es que yo doy buenos días y ni siquiera me contesta. No importa. Yo conozco una persona muy especial. Mira, a donde vaya, ya sea al supermercado, ya sea a la tienda, ya sea, mira, ahí a la terraza de su casa. Bendecido, bendecida, bendecido. Y entonces la gente, claro, como la gente no está acostumbrada a recibir el saludo de bendecido o bendecida, enseguida la gente, wow, doña, ¿usted me puede explicar qué es esto? Y mire, ¿para qué es eso? Bueno, pero bueno, gloria a Dios, porque es así. Tú tienes que darle tiempo, a lo mejor, en bendecir a otros. Y ese también es plan de Dios para que tú administres bien el tiempo. Cuando tú tengas, o más bien, no tengas que en tu ocurrencia de tu día, no tengas nada que hacer, mira, proponte, hoy, o esta hora, o este tiempo, o estos minutos, voy a dedicarlo a bendecir a otros. Bueno, y después será otra enseñanza que yo te enseñe cómo bendecir a otros. Pero bendecido desde una palabra que sale de tu boca. Porque si yo considero esto, bendecido, si tú has tenido tiempo, mucho tiempo en la preparación,
y tú has recibido conocimiento durante mucho tiempo y revelación de Dios a través de nuestra enseñanza o de lo que hayas recibido, bendecido, la palabra dice, dad de gracia de lo que de gracia has recibido. Tú no te puedes quedar callado, porque ¿cómo lo vas a sacar de las tinieblas de la ignorancia si no les llega la luz? Pues, y de eso hablamos la semana pasada. La luz, cuando llega el conocimiento, cuando llega la sabiduría, cuando llega la revelación y la iluminación de la palabra a nuestra vida y a nuestra mente, bendecido, mira, eso hace manifiesto las cosas. Y no nos digamos mentiras. Tú estás aquí en la tierra por las cosas. Por favor, tú estás aquí en la tierra por las cosas. Hay gente que hay gente, mira, tanto así que la gente se ocupa más de esas cosas, aún materiales que lo pueden sacar, que pueden distraerlo, y no saben que lo primero que debe estar en tu mente es la sabiduría de Dios para cómo que esas cosas, mira, lleguen a tu vida. Porque también eso le enseñamos esta semana, Mateo 6:33, que lo primero que está en tu mente son los pensamientos de Dios. Y Jesús dijo, si eso es así, entonces todas las cosas serán añadidas. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros invertimos para las cosas? ¿Cuánto tiempo se invierte para adquirir las cosas? Hay gente que programa con anticipación. Eso está muy bueno. Y eso es bien, que programa con anticipación, oído, las inversiones. Hay gente que toma tiempo para proyectar, oído, sus planes, sus aspiraciones. Eso está muy bien, pero oído, lo primero, que sea lo que Dios tenga para ti y que esa sabiduría de Dios te pueda guiar. Eso se llama valorar el tiempo y saca tiempo, bendecido, para no salirme del tema, saca tiempo para bendecir a otros con una palabra, con una orientación bíblica, con una aclaración, con un decreto. Oye, la gente necesita recibir decretos de parte de Dios. Y los decretos de parte de Dios son tan sencillos como lo es, oído, una palabra o una promesa bíblica, las promesas. Porque de hecho la Biblia nos enseña que nosotros hacemos participantes y nosotros somos participantes de la naturaleza divina o de la sabiduría de Dios mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, oído, mediante el conocimiento por su gloria y excelencia para ser participantes de la naturaleza divina por medio de sus preciosas y grandísimas promesas. Viste que hay cosas por hacer de parte de Dios y que tú tienes que son tan fáciles de hacer. Que no necesitas, bendecido, como yo decía la semana pasada, no necesita un cálculo matemático, no necesita que tú seas cuadriculado, sino que solamente, bendecido, que tú tengas ese tiempo y el mejor tiempo para Dios. Bendecir a otros también es muy importante. Saca tiempo para bendecir a Dios, ¿ok? Y para bendecir a otros. Bueno, entonces, dice acá el autor para cerrar esta parte, Dios te mostrará cómo emplear tu tiempo con sabiduría y para que tú actúes conforme a lo que Dios te ha dicho. Pues, en otras palabras, que tú consideres el consejo bíblico en obediencia, obedeciendo a la palabra. Porque ese es considerar la palabra. Hay que sacar el tiempo para obedecer. ¿Y por qué? Porque la palabra te hace consciente del tiempo. Bueno, voy a recordarle lo que nos habla aquí el apóstol Pablo, o le habló el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios en el capítulo 5. De hecho, este pensamiento inicia así. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, si Dios nos está diciendo que Dios fue el que prefijó el orden de los tiempos, y acá Pablo nos está diciendo que seamos imitadores de Dios como hijos amados, bueno, saca tú la conclusión.
yo lo diría así como el refrán coloquial. Aquí se trata, bendecido, de tal palo, tal astilla. Así nomás, así de sencillo. ¿Ok? Entonces, aquí no se trata de que, no, aquí es que lo que tú eres, lo que Dios creó. Tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Y gracias a Dios, bendecido, tú tienes lo que Dios dijo, que Él dijo que tú tienes que tener. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Voy al versículo 13, que fue donde quedamos la semana pasada. Dice, mas todas las cosas, ahora yo te decía, si no estoy mal y el Espíritu Santo me está recordando, ahorita te decía, bendecido, que nosotros aquí en la tierra estamos por las cosas. Estamos por las cosas. Tan sencillo como tomarse en medio del calor de Barranquilla, y ahora estos calores, bendito sea Dios, que está haciendo. Oye, un vaso de agua bien refrescante. El agua se convierte en una cosa. ¿Ah? Mira lo que sufre la gente y lo que gasta la gente el tiempo, oído, en decir no hay agua. y lo que se le complica a la gente cuando no hay agua. ¿Ah? Entonces, mira, estamos por las cosas. ¿Ah? Bueno, y cada quien ya, modestia o ya caso aparte, pues cada quien querrá las cosas de acuerdo a su imaginación, a su ilusión, a sus deseos, a sus aspiraciones, a sus propósitos, a sus planes, a sus proyecciones. Ya eso es de cada quien. Y eso es libre de cada quien, porque cada quien tiene libre la forma de pensar y de lo que quiere. ¿Ah? Y entre otras cosas, para eso todo tiene su tiempo. Porque todo tiene su tiempo aquí en la tierra de lo que se quiere. Y todo tiene su hora. ¿Ah? Entonces dice así, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Ahí está, porque la luz es lo que manifiesta todo. Voy a leerlo nuevamente para que quede bien grabado. Estoy leyendo el versículo 13 de Efesios capítulo 5. Dice, más todas las cosas, ahí no está diciendo algunas, sino que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia a la luz, ¡hey! Es que las cosas, oído, empiezan aquí en tu mente. Cuando yo hablo ahorita de la que la gente se programa, oído, digamos un paseo, un viaje, oído, la gente está programando para diciembre lo que todavía no ha llegado en diciembre, pero lo está empezando a preparar desde ahora. Eso quiere decir, bendecido, que, pues, a pesar de que se pueda estar pensando en los recursos, oído, tú no sabes si colocándole sabiduría, colocándole el pensamiento de Dios, colocándole el tiempo para Dios, bendecido. Yo sí sé que es así. Que al final de cuentas, bendecido, ese tiempo de espera para que llegue diciembre y la persona se vuelva vaya a su paseo o a su viaje, bendecido, en ese lapso de tiempo, tomando tiempo para Dios, de esa intimidad, bendecido, mira, hay cosas que van a llegar, personas, porque vas a hallar gracia delante de la obra preparada y Dios lo aprueba así. Entonces, lo que estaba allí en el pensamiento, lo que estaba allí en tu imaginación, aquello que todavía no se ha hecho realidad, y esa es la expresión aquí que está diciendo, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, porque es que la luz saca la oscuridad, ¿ok? Son hechas manifiestas, porque la luz es el conocimiento, la sabiduría de Dios, oído, esto saca las cosas a la luz. Lo que te decía ahorita, esa intimidad tuya, lo que haces tú en secreto se tendrá que revelar, y algún día por aquello de la cual tú estás allí, oído, como que anclado a esa promesa y esa palabra, bendecido tú, tarde o temprano que tarde, bendecido tú vas a encontrar tu respuesta. Pero
pues esta enseñanza lo que te enseña o lo que te dice, bendecido, perdona la redundancia, lo que te insta, bendecido, es que el tiempo también, además de tener la palabra o la promesa profética o la palabra de Dios, bendecido, la palabra tiene un proceso de espera. Es por eso que había esperanza, hay esperanza con paciencia. ¿Ah? Entonces ese tiempo de espera es el cual la sabiduría de Dios, la prudencia de Dios es lo que hace que tú no te adelantes ni tú te atrases en el camino. O sea, que tú no adelantes las horas, que tú no adelantes los minutos, sino que tú seas sabio en hacer lo que te corresponde hacer, valorando cada momento. ¿Oído? Porque entre otras cosas, ¿yo por qué estoy enseñando esto, bendecido? Te lo dije al principio. Bendecido es que para poder disfrutar del reino, para poder deleitarse de las cosas, oído, del reino de los cielos, tiene que ser en paz, tiene que ser en calma, tiene que ser en tranquilidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque con desespero, bendecido, trae cansancio. Con desespero no vas a sacar nada. Entonces, pues, mira, no hagas, y esto te lo tenía en mente y lo voy a decir ahora, no hagas del tiempo tu peor enemigo. Eso es pelear contra la razón. Eso es ir en contra de lo que Dios te ha dicho. Porque lo vamos a ver más adelante, bendecido. Cuando tú aprovechas bien el tiempo, tienes tiempo para todo. Ahora, aprovechar el tiempo no quiere decir que tú vas a hacer 1000 cosas cuando puedes hacer 10. Eso se trata de organizar también tu tiempo. Entonces dice aquí, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y alumbrará Cristo. Oye, tremendo este pensamiento del apóstol Pablo, ¿eh? Tremendo. Dice, despiértate tú que duermes. Ahora, no vaya a pensar que le estoy hablando acá a los que están en una cama ahora mismo, y pueden estar dormidos literal, como dice acá el texto. No. Aquí despiértate tú que duermes. ¿Sabes qué significa? Bueno, significa que deja de perder el tiempo, porque también hay tiempo para dormir. Está hablando para aquellas personas que, toman tiempo para dormir cuando no es tiempo de dormir. O sea, siempre van como que en contra. Siempre van en contra. Entonces, si tú le pones el contra a lo que Dios te dice, pues obviamente no va a haber resultado. Porque vuelvo y te digo, mi intención es que tú disfrutes la vida. O sea, mi intención es que tú le saques provecho a todas esas manifestaciones, a esas cosas que estaban ahí ocultas y estaban en secreto, que ya Dios la había dicho, porque Dios la había creado en el Génesis. Bendecido, aquí no hay nada que inventar. Entonces, ahora es tiempo de, como también, como lo dice la palabra, pues es tiempo de cosechas, es tiempo de recoger, es tiempo de alabar. Es tiempo de intimidad con Dios, es tiempo de hablar con Dios, es tiempo de orar, es tiempo también de disfrutar. Y vas a ver que hay tiempo para todo. Entonces, dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es la sabiduría. Y el propósito de Dios precisamente es eso. O sea, Dios quiere sacar a la luz lo que está en la oscuridad. Mira pues con diligencia cómo andas. Ya esto suena así como a frase de cajón, pero mira la importancia que está tomando. Dice, mira pues con diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien el tiempo. Porque tienes que saber tú mismo eres tú. Tienes que saber cómo andas, cómo piensas, cómo vives, cómo disfrutas, cómo gozas, cómo deleitas. No como necios, sino como sabios. Oye, pero es que si está Cristo y llega Cristo, la luz, ahí, perdona la redundancia, pero así, llega Cristo a alumbrar. Oye, ni modo que él siga durmiendo.
Ni modo que te sigas en la posición que tú venías. Porque de esto se trata, bendecido, que tú tomes acción. Porque la palabra de Dios tiene que cumplir 3 propósitos. Número 1, consolación. Tiene que producir en ti edificación, pero también tiene que producir en ti exhortación. Entonces, esto no es ninguna palabra que te está exhortando a decir, a hacer lo que yo diga. No, esto lo está diciendo Dios. O sea, mira cómo andas, que tienes que andar como hijos amados, hijos de la sabiduría. Oye, que no tengan que hablar de ti, porque están viendo, y para eso no hay que ser ciego, que tú no tomas el control del tiempo. Más bien el control te domina a ti. El tiempo te controla a ti y te domina a ti. No como necios, sino como sabios. Aquí está lo que dice el apóstol Pablo. Aquí está, ya llegamos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando yo estaba repasando ahorita el mensaje, yo le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, mira, muchas personas me llegan a mí como pastor y persona que enseña la palabra, como maestro, a decirme, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Mira, aquí está claro. Sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ahora, aquí en este mensaje que Pablo le habla aquí a los creyentes que están en Éfeso, ¿cómo les hace ver a ellos qué es la voluntad de Dios? Bueno, les hace ver que ya Cristo está. Ahora, yo te digo a ti eso. Bendecido, ya Cristo está en ti. Y Cristo es sabiduría. Cristo es poder de Dios. Y un poco más con relación al tiempo. Cristo o Dios mismo por medio de Cristo te enseña a tener, control, dominio sobre el tiempo para honrar a Dios. Para considerar, que el tiempo para Dios también es valioso. Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mira, ahorita el pensamiento del texto que leíamos en el devocional decía claramente que usted no debe tomar tiempo para entretenerse o para aquellas posiciones de entretenimiento. Y esto no quiere decir los lugares de entretenimiento, lo que uno visualmente puede ver y las cosas que, por ejemplo, un circo, un estadio, la playa, el mar, el parque, un juego de diversión, la televisión, ¿verdad? Esas cosas que son entretenimiento. No, yo no me refiero a eso, bendecido, yo voy mucho más allá. Yo creo que el apóstol Pablo, si nosotros rompemos aquí la letra, va mucho más allá. Mira, el necio, aquí la voluntad de Dios para aprovechar bien el tiempo, porque está hablando aprovechando bien el tiempo, se trata de que dejemos a un lado la necedad. O sea, dejemos de ser necios y seamos sabios. Me hace acordar la parábola de Jesús. Pues no es lo mismo aquel hombre que en medio de tempestades, en medio del viento, en medio de la lluvia, del temblor, pues haya construido su casa sobre la arena y el otro que haya construido su casa sobre la roca. Pues date cuenta que aquel que construyó la casa sobre la roca, que es Cristo, que es la sabiduría de Dios y el poder de Dios, ¿verdad? Pues obviamente podrá pasar cualquier situación, tempestad, terremotos, lluvias, tempestades, en fin, lo que usted quiera, pero esa casa siempre va a permanecer sólida y firme. Eso es ser sabio. Pero aquel necio es que aquella persona que ha construido su casa sobre la arena, pues pasó la tempestad,
pasó el temblor y la casa desapareció. Pero, ¿qué es allí? ¿Qué es a lo que se refiere aquí a colación lo que habla el apóstol Pablo? Que tú, en vez de ser insensato, tienes que ser entendido, oído, para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Bendecido, esto se trata más que todo. Y yo traigo acá a colación el Proverbio 23, versículo 7, que dice: ¿cuál es el pensamiento del hombre en su mente? Así el tal es, y el tal funciona. Entonces, más bien, yo soy sabio en edificar mi casa sobre la roca, oído, para poder yo soportar, o más bien la roca soporte mi casa en medio de la tempestad. De eso se trata la vida de Dios y el plan de Dios para ti. Cuando vengan los fuertes vientos, cuando vengan las tempestades, los terremotos, lo que quiera pasar, aún cuando vengan los desiertos y los tiempos difíciles, bendecido, que dicho sea de paso, eso por más que la gente quiera ocultarlos, eso no puede ser. Siempre habrá un día malo, siempre habrá un ambiente perverso, siempre habrá un ambiente hostil, siempre habrá una condenación, siempre habrá algo que estará en medio tuyo. Eso no lo puedes evitar. Pero lo que sí puedes evitar y lo que sí puedes tú tener, la sabiduría de Dios, de la cual Dios te ha dado, y ponerla en función, oído, para que seas sabio y no necio. Entonces, la necedad radica, bendecido, en cuánto tiempo se invierte en hablar mal o maldecir. ¿Cuánto tiempo se invierte, bendecido, oído, en ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo? Para no herir, pero cuánto tiempo la gente invierte, bendecido, en tonterías, cuánto la gente invierte, eso es necedad. Cuánto la gente invierte el tiempo en quejas, quejándose de la vida, quejándose del destino, quejándose de lo que no se tiene, quejándose de lo que no ha llegado, quejándose, oído por lo que sí hay y por lo que no hay. Para todo es queja. Cuánta gente no gasta el tiempo en murmuración. Eso hace daño, porque eso es contaminación para tu mente. Oye, cuánta gente invierte en lo malo, en la malicia. Y hemos visto y se ve. Entonces, el ser sabio te hace salir, porque el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Eso no quiere decir que el sabio no pueda estar alrededor de los males. No, es decir, si los tiempos son malos, y valga ver cómo están los tiempos hoy en la tierra, en el mundo, y la forma de pensar de personas que tienen cierto dominio sobre otras personas, bendecido, tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente que se desespera, incluso de países han partido para otros países porque creen que en otros países va a estar la solución. Yo a esto le diría, bueno, no es que esté la solución, pero puede haber oportunidades. Entonces, cada quien lo puede ver como la perspectiva, ¿verdad? Y que Dios le da la sabiduría para verlo de la manera como la puedan ver. Pero lo importante, bendecido, que en cualquier lugar donde la persona se encuentre, ahí donde vamos, bendecido, va a encontrar algo que está en contra de tu corriente. Y que eso te puede llevar, como tú pienses y como tú lo tomes y como tú reacciones, te puede llevar a ser necio o a ser entendido. Pero cuando tú estás en esa intimidad, en esa relación con Dios, bendecido, que esa es otra cosa. Cuando tú tienes ese pensamiento de Dios en tu mente, bendecido, lo primero que tienes que estar en tu mente es el pensamiento de Dios. Y así, de esa manera, pues, ponerlo en función de tal manera, oído, que siempre allí el bien derrotará el mal. Oído, que ahí la paciencia derrotará el desespero. Que ahí la paz aplacará la guerra. Porque la paz está por encima de la tormenta. Pero mira lo que le pasó a Moisés. Pues, si dice Moisés, enséñame esto, enséñame a hacerlo como tú lo tienes establecido, tú lo que tienes que decir, bendecido, es, Dios mío, enséñame hoy a hacerlo como ya tú lo ordenaste en los tiempos eternos.
Oído, y traer eso que tú hablaste en la eternidad, Dios, a mi realidad, Dios mío, por medio de la promesa. Porque es el conocimiento de la palabra y de la promesa que va a hacer manifiesta las cosas. Y hay muchas cosas que Dios tiene guardadas para ti y tiene reservadas para ti. Porque que de hecho, bendecido, Dios ha colocado su mejor tesoro en vasos de barro. Bueno, si estás allá, dale una fuerte aplauso a Dios. Pero es así, bendecido, es así. Entonces, a lo que vamos, bendecido, es que pues acá dice claramente que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, pues es ser entendidos, es ser sabios para aprovechar bien el tiempo. Versículo 18 también, algo que se dice y si cuando se toma tan literal como está aquí, no se puede entender lo que esconde este versículo o lo que esconde o lo que te debe revelar este versículo que tanto ahorita también estaba dando y Espíritu Santo, dame ahí para romper esa letra, porque si yo lo leo tan literal, bendecido, pues con este versículo se condena a mucha gente, porque dice 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bueno, este pensamiento, lo que Dios está hablando aquí, y el Espíritu Santo me confirma, es que bendecido, si tú vas a la práctica, pues, natural, de coger las uvas y fermentarlas, obviamente lo que va a producir esa fermentación es una concentración de alcohol. Para nadie es un secreto, bendecido, que el alcohol es una bebida, pues digámoslo así, tóxica para el organismo y más cuando se excede la persona en ese licor o en ese alcohol, pues ya va a haber afectaciones del cuerpo. Entonces, aquí lo más importante, bendecido, cuando habla aquí de no os embriaguéis con vino, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, bendecido, es que el necio, porque hablamos de tiempo, estamos hablando de tiempo y Pablo está diciendo más adelante en el versículo anterior, aprovechando bien el tiempo, siendo sabio, no necio. Pero cuando, entra el necio, aquí está el necio, esto es claridad del necio. Aquel que se deja embriagar con vino, en lo cual hay disolución, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es bendecido, es esa forma de pensar, que la persona permite cierto grado de toxicidad en el pensamiento, en la afirmación que habla, o lo que piensa y lo que dice y lo que hace, que hace perder el sentido de la orientación. Porque, lo que hace el licor, literalmente lo que hace el licor o las bebidas alcohólicas, bendecido, es que la persona lleva a la persona a un estado a hacer lo que no debe hacer y lo que nunca ha hecho lo hace. Y dos, a perder el sentido de la orientación. Una persona con licor o en su cabeza o en su mente, pues, por ahí dicen, hasta millonarios se convierten. Dios mío. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque han perdido el sentido de la orientación. Entonces, acá lo que está hablando el apóstol Pablo es que si estás aprovechando bien el tiempo, siendo sabio, siendo entendido y colocando tu base, firmeza en la casa colocada firme sobre la roca que es Cristo, poder y sabiduría de Dios, pues aquí lo que está diciendo es que, mira, de lo que trata es que no pierdas tiempo en pensamientos, en acciones, obras, llámese como también usted lo quiera llamar, que te hagan perder tu sentido de orientación. ¡Ay, vaya, gracias, Espíritu Santo! Ahí entra una cosa que es de la carne, y
Y recuerda que la carne siempre va a estar en contra de las cosas del Espíritu. Bendecido, dime, te pregunto a ti, a ver, y lo coloco aquí, acá en el tablero. Dime tú, bendecido, si una rabia mal cogida. Oye, dime tú si una rabia mal cogida, una ira desenfocada y desenfrenada. Oye, la persona no pierde el sentido de orientación. Acaba de pasar el Día de las Madres. Pues como no he tenido tiempo de ver televisión por las labores en las cuales yo he decidido estar ocupado, que son, dicho sea de paso, son de edificación para mí, pero también están siendo edificación para muchas personas, y eso es mi alegría, ese es mi gozo, esa es mi satisfacción. Pero me recuerda que hace un año que decían que el día más peligroso aquí en Colombia es el Día de la Madre. Y bueno, ¿por qué en Colombia el día más peligroso es el Día de la Madre? Sencillo. Oye, se festeja, que eso está muy bien. Yo la pasé muy bien con las personas, con las madres que estaban alrededor nuestro. Y gracias a Dios por los momentos que pasamos. Ese día lo pasamos muy rico. Pero bendecido, hay personas que en vez de ser sabias se hacen necias. Entonces le dan duro a la cuestión. Llegan a perder el sentido de orientación. Oído, que después de oír las canciones estas últimas que se oyen, donde el corazón está molido, despellado, desenfrenado, entonces llega el momento, oye, de sacar los trapitos al sol. Y hay trapitos que se salen al sol cuando hay toxicidad en su mente, y eso está acumulado en la mente y en la memoria de la persona, que esa noche, ese día, ese momento se sacó y entraron en discusión entre la misma familia. Entonces, dime tú si aquí el apóstol Pablo no está entrando en razón a la gente. Él está diciendo claramente que aquí hay disolución, hay división, hay desorientación, pues obviamente ahí hay penalización. Y ahí la misma persona está tomando su propia ley. Cuando hay desorientación, la gente toma su propia ley, ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido de orientación ubicado, lo tiene perdido. Está como aquel, con una mente perdida que lo había malgastado todo. De hecho, también eso pasa. Entonces, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo no se trata solamente de que es el texto o la palabra así tan textualmente como se está diciendo o se está oyendo, la estoy hablando, sino que también mira lo que hay detrás de eso, que en vez de colocar el pensamiento de Dios y tú tener y desarrollar el fruto, oído, de la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, bendecido, te dejas llevar por las cosas y las obras de la carne. Ahí hay disolución, ahí hay división, ¿verdad? Y nunca podrás salir, oído, de ese estado, siempre y cuando tú no coloques primero el pensamiento de Dios. Hay que sacar tiempo. Ahora dice, antes bien, ser lleno del Espíritu. Esto tampoco trata, bendecido, de que ahora vas a colocar el canal, me vas a preguntar, pastor, ¿dónde vas? ¿Dónde está tu congregación para yo ir allá para que me deje el Espíritu Santo? No, bendecido. Yo te digo algo, de las cosas que Dios hizo para ti y para mí, es que ya fuimos llenos del Espíritu Santo. Tú en ninguna parte vas a recibir el Espíritu Santo. Aquí dice, cuando dice Pablo, estar lleno del Espíritu Santo, bendecido, es que si está la sabiduría de Dios en ti, si está la prudencia de Dios en ti, si está la honra de Dios en ti, si está el considerar el consejo de Dios en ti, bendecido, claramente te estás dejando llevar por esa llenura del Espíritu Santo que está en ti y estás haciendo que tu vida, oída,
sea mejor y que estés aprovechando el tiempo en las cosas que te conviene hacer y pensar también. Porque dicho sea de paso, bendecido, hay gente que gasta mucho tiempo pensando en lo que no se tiene que pensar. Entonces, el pensar mal, oído, antes de actuar, el pensar también hace ahí. Cuando tú piensas mal y gastas tiempo en pensar mal, ahí estás siendo un necio, un desorientado y un desubicado. Porque bendecido lo que se trata, vuelvo y te digo, este mensaje es lo que nos lleva, bendecido, a que tu vida en Cristo tiene que ser como la luz de la aurora. Que va en aumento, bendecido, que va en aumento, porque la gracia de Dios, Jesucristo, lo que nos representa a nosotros, bendecido, lo dice Pablo: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora más, cuánto Cristo está en nosotros. Oído, que tenemos la sabiduría de Dios, funcionar en ella, considerar el consejo y hacerlo, tomar tiempo para Él. Distribuir, tener la capacidad de distribuir el tiempo. Oído, que tú tengas tiempo para hacer todo. Como te digo, tampoco se trata de que en 24 horas pienses hacerlo de 48. Eso también se trata de tomar vino embriagados o embriagarse con vino en la cual produce disolución. Yo tengo que ser sabio. Inclusive, bendecido, para tomar este tiempo, yo tengo también que ser sabio. Porque es que, a veces no quiero hablar de estas cosas, pero es lo que se ve. Mira, a lo largo del tiempo, de la experiencia que tenemos nosotros como pastores, pues ¿qué nos llegaba a nosotros? ¿O qué nos sigue llegando, bendecido? Parejas que están en disolución. Matrimonios que están dispuestos, ya están a un pelito de disolverse. Otros ya están reventados. Precisamente, ¿por qué? Porque les enseñaron que el tiempo para Dios era estar en un edificio en 4 paredes, oído, ahí haciendo las labores espirituales, mal llamadas espirituales, oído, con el fin de estar el tiempo allí y descuidando las labores o las cosas que tenían que hacer. De eso tampoco se trata. Porque para eso también existe el orden. Y uno tiene que ser ordenado con el tiempo. Entonces, yo quiero terminar con esto. Voy a hablar acá lo que dice el pensamiento en el versículo 19. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, ya faltan unos minutos. Dice: por tanto, no seas insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ya te dije que es ser lleno del Espíritu. Yo no promociono ni tampoco le pongo una oferta que ahora ven, toca y te voy a dar el Espíritu Santo. No. Eso es una mala doctrina. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Oye, ¿qué más abono que eso? ¿Qué garantía? Entonces, antes bien sed lleno del Espíritu. ¿Cómo? Ahí está el cómo. Hablando entre nosotros con salmos, hablando entre nosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestras mentes, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el cómo. Oye, es que al monte tienes que cantarle alabanza a Dios para que rompa el monte, para que se mueva el monte. A la tempestad tienes que hablarle con himnos, cánticos espirituales a Dios. El fruto de labios que confiesan su nombre, que es frutos de labios, hablar la voluntad, hablar el pensamiento de Dios, pensar como Dios pensó y hablar y hacer como Dios lo dijo que tenías que hacer. Así tienes que hablarle a la vida. ¿Para qué? Para que dándole gracias por todo. Porque antes estábamos hablando que tú estás por las cosas, yo también. Cosas espirituales que pertenecen a la piedad y cosas de la vida que son las que nosotros vemos. Yo también. Entonces, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido. Un abrazo. Que estés bien.